A mí me parece que ese tema es un tema vital al día de hoy, porque generalmente como seres humanos no reconocemos esa condición tan especial de que nosotros somos parte de un plan divino, que fuimos creados por una energía, una chispa de amor y que nosotros somos más espirituales que otra cosa. Pero como eso no lo podemos reconocer por muchas razones, porque pues nuestra educación, nuestra cultura, nuestros medios, nuestras informaciones a veces están un poco más ligados a un mundo externo que nos muestra una cantidad de condicionamientos, lo que nos va enseñando a aportarnos de una manera muy egoísta. ¿Qué es lo que sucede? Que al final nuestra vida se va ligando a una vida muy de tipo autómata. Y eso es lo que nos sucede quizás a muchos seres humanos, a un porcentaje supremamente alto. Es que al actuar de una manera autómata todos los días, ni siquiera se da cuenta el ser de qué manera está generando acciones y emociones que no solamente lo manejan a él, sino que lo conducen a veces a unos estados muy lamentables de sufrimiento y de rechazo y de malas relaciones con los demás seres humanos. Y eso yo me atrevería a pensar que la mayoría de los seres humanos no somos conscientes de esa situación. Entonces yo le pregunto a una persona, ¿usted qué hace todos los días? No, pues yo me levanto, voy al baño corriendo, al desayuno, a la carrera, salgo en pura flecha, por ahí me acogen trancones en la carretera, llego a la empresa, todo el día me encierro allí en mi trabajo y por la noche llego cansadísimo, cansadísimo, que no me provoca sino acostarme, tirarme de la cama, de pronto prendo el televisor y hasta ese televisor se queda ahí prendido y yo me quedo dormido. Y esa es una vida muy de tipo autómata. No me di cuenta absolutamente de cómo pensé, cómo actué, cómo decidí, de qué manera me relacioné con los demás, cómo experimenté las experiencias de la vida, nada de eso. Y eso es bastante triste, porque bajo esa medida, pues nosotros no nos damos cuenta de que nuestra vida no debe estar manejada de esa manera porque no es el objetivo de vivir esta experiencia humana. ¿Y por qué no es el objetivo? Porque aún hoy en día la ciencia habla de que el compuesto de nuestro ser es más de tipo energético que de tipo material. Entonces, mírense todo lo que dicen que somos seres compuestos por 99.99999999, póngale todos los nueve que quiera a la derecha, por ciento de energía. Y solamente somos parte material, el punto cero 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 todos los de ceros que quiera, y por allá lejos, 1%. Entonces, si uno se pone a comparar, somos 99.99% energéticos y la materia es lo que menos prima. No quiere decir que no sea importante, porque nosotros con esta parte material vivimos la experiencia de ir construyendo la posibilidad de una vida espiritual. Pero la vida espiritual se va a enmarcar más en el 99.999999% de energía. ¿Por qué se va a ubicar allá? Porque desde ese punto de vista que plantea la ciencia, nosotros somos más de tipo energético, magnético, y lo que podemos hacer con nuestra vida puede ser súper maravilloso. Por eso hablamos de mucho del poder de la oración, porque uno está en ese momento está conectado con una fuerza energética poderosa que lo une a ese punto, a ese 99.99% de energía y que es divina. Y por eso tiene mucho valor una meditación y por eso tiene mucho valor todo lo que hablamos acá, es que los pequeños actos de amor que yo haga, aunque aparentemente no signifiquen mucha cosa, tienen un gran contenido energético, magnético, espiritual, divino, porque en nosotros está la chispa divina, porque nosotros fuimos creados por una chispa divina. Entonces, todo esto es lo que le da fuerza a la teoría de que somos
realmente seres espirituales. De ahí la condición espiritual de nuestro ser. Y por eso repetimos, toda esta situación le da un gran valor a la meditación, le da un gran valor a la oración, a los actos de amor, a los pequeños gestos de empatía, de compasión, de conexión con el todo, con las necesidades de los demás. En ese momento, cuando yo hago todos esos actos que aparentemente no tienen mucho significado, aparentemente, me estoy conectando con la gran energía universal de mi corazón. Es una gran energía universal de mi corazón. Y claro, estoy utilizando mi cuerpo, que es materia, ¿eh? En un punto 0,000,1%. No es casi nada, pero es importante darle fuerza a ese cuerpo. Y de ahí también que las teorías espirituales dicen que nosotros somos seres que estamos constituidos por un cuerpo. Este cuerpo físico es el que me va a ayudar a mí a moverme, a expresarme, a generar actos diferentes, a construir o a destruir, como quiera yo. Porque tengo algo muy importante dentro de ese cuerpo, que tengo un libre albedrío, una manera de moverme de aquí para allá como quiera. Pero adicional a ese cuerpo físico, yo no estoy aquí viviendo la experiencia para, para ser un autómata que vive todos los días como si nada pasara, se murió y se desapareció y se acabó. Y es que todo tiene un misterio. Imagínense qué misterio tan hermoso, cómo se forma nuestro cuerpo tan perfectamente en 9 meses aproximadamente. Cómo de ese par de uniones de dos microorganismos del cuerpo del hombre y la mujer se va formando un cuerpo perfecto. Eso no es gratis. Y que sea tan perfecto ese cuerpo. Entonces, si eso no es tan gratis, ¿qué quiere decir? Que ese cuerpo adicional tiene que tener algo más. Por eso hablamos de que ese cuerpo tiene un alma, lo que se llama el cuerpo anímico, que está muy relacionado con nuestra mente racional. Y cómo es que esas experiencias que hago con ese cuerpo físico se van almacenando en esa alma, que es la que va a llevar la información cuando yo me tenga que ir de aquí de este planeta, cuando desencarne. Llevo la información. ¿Para qué la llevo? Pues para de alguna manera mostrar el cúmulo de experiencias que van formando, forjando mi experiencia y mi experiencia y mi experiencia para ir construyendo ese regreso a lo divino, porque ya vine. Pero adicional a ese cuerpo físico y a ese cuerpo anímico existe lo esencial, lo fundamental, que es el espíritu. El espíritu es lo eterno, lo divino que mora en nuestro ser, la esencia de la creación, lo que le da fuerza al amor, lo que genera toda esa energía magnética profunda que transforma al todo a través de nuestros actos de ese pequeño cuerpo físico. Y no es gratis que en las enseñanzas espirituales se hable de que cuerpo y alma son instrumentos de ese espíritu. Fíjense que eso solamente que si el cuerpo y alma son instrumentos del espíritu, lo que hace es que corrobora la verdadera dimensión espiritual de este ser, de cada uno de nosotros. Eso está ahí. Cualquiera puede decir, no, es que usted nos está echando un cuento muy bonito. Nosotros nunca decimos acá, esto se tenga que creer o no creer, simplemente viva. Y por esa razón es que quien busca experimentar o tratar de descubrir si eso es cierto o no es cierto, debe realizar un trabajo interior de amor en sí mismo. Y yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, de que si lo vive de una manera profunda, sincera, respetuosa, amorosa, esa realidad de que es un ser espiritual más que otra cosa, se va a ir aclarando. Y es ahí donde podemos decir, verdaderamente como seres humanos entramos en otra dimensión, donde la felicidad es una felicidad genuina, es una felicidad que puede durar. No son actos pasajeros de alegría, por decir. Cuando me gano una lotería digo, es que estoy feliz. No, usted está alegre. Usted se siente muy bien porque se ganó un dinero, porque de pronto va a salir de deudas, etcétera. Pero esa felicidad genuina nadie me la puede quitar y es permanente. Cuando yo hago un acto de amor por alguien,
Cuando yo pienso en la humanidad, en las necesidades del ser humano, cuando yo pienso en tantas cosas, que es importante que se vayan transformando. O sea, cuando soy parte de la transformación real del ser. Y si sigo en esa tarea, me puedo dar cuenta a la larga que la fuerza que sostiene mi vida está conformado por un campo inmenso que aún ignoro, que seguramente aún se ignora en la humanidad, a pesar de que, como decíamos hace un rato, la ciencia hoy en día nos habla de muchas cosas que antes eran misteriosas. O sea, nos están descifrando poco a poco sus misterios. Todo lo que se hablaba en las escuelas iniciáticas de hace más de 3.000, de 4.000, de N, no sé cuántos años atrás, hoy en día la ciencia las dice, son una realidad. Hay grandes investigadores de neurolingüística o de la neurociencia que se han conectado con esos campos espirituales, son investigadores espirituales. Y hoy en día corroboran los misterios de la meditación, corroboran la fuerza de la oración, etcétera. Y allí no es extraño que muchas de las personas que hoy en día creen en campos de salud alternativos están ligados a esa experiencia más por la parte espiritual. ¿Por qué? Porque son los campos bioenergéticos en la salud alternativa que toman significado y que hoy en día se dan grandes resultados a través de esas terapias, ¿no? Se hablan campos bioenergéticos, uno le dice al experto bioenergético, ¿y usted cómo hace? ¿No? Yo lo único que muevo son estos cuarzos, lo único que muevo son las manos, le deseo a usted energéticamente que se pueda curar, que se pueda sanar, y al final la persona sale, misteriosamente sale mucho mejor. Y si vamos al campo presente, pues lo que estamos notando también es que afortunadamente la humanidad en un gran porcentaje se está orientando más hacia esa parte espiritual. ¿Por qué razón? Porque estamos en una época de grandes cambios. Porque lo que está sucediendo hoy en día es que estamos en una nueva era. Tampoco la podemos visualizar ni de pronto a veces entender ni a veces captar. Pero estamos en una era que llama la era de Acuario. Es una era de un gran despertar espiritual. Y cuando los grandes cambios vienen, ¿qué sucede? Que el aletazo o el coletazo más bien de lo que no quiere morir es muy fuerte. Por eso es que hoy en día se acentúa más la maldad. Ya inclusive las personas que manejan la maldad no tienen ningún reparo en mostrarse como son. Antes se escondían y nadie se daba cuenta. Ahorita lo hacen directamente. ¿Por qué? Porque hay un desespero para no perder ese trono, por decir así, que se han tenido durante milenios. Es que la humanidad ha sido manejada al antojo de personas que hacen mucho daño. Pero el despertar espiritual lo que hace es que se amplíe la conciencia y cada ser desde lo individual tome sus propias decisiones y diga, no señor, yo no puedo dejar que mi vida sea manejada de cualquier manera. Y al darle definición espiritual a la vida, entonces deja de buscar respuestas afuera, deja de ligarse a todo lo que viene de afuera y muchas veces no se sabe si trae una información adecuada o no. Se vuelve un investigador de su propia vida, hace silencio, medita, reflexiona y ve la vida de otra manera. Claro, se sigue topando con el dolor, ¿no? No vamos a decir que como ser esta parte física no va a sufrir y no va a vivir las necesidades y las situaciones que viven muchos seres humanos y no se va a identificar con las emociones y va a sufrir, ¿no? Pero por lo menos ya su vida se está enfocando de otra manera para encontrar esas respuestas diferentes. Y eso es silencioso, eso no se muestra, ¿no? Pues eso no sale en las noticias. Que 5.000 o 10.000 o 20.000 o 40.000 o 60.000 o 1.000.000 de seres humanos hoy en día están en procesos de meditación, o más todavía, yo diría. Eso no sale en las noticias. Las noticias son manejadas para satisfacer a esa parte humana, a ese cuerpo físico que está acostumbrado a vivir del dolor, del sufrimiento. Se acostumbró tanto que no quiere salir de ahí. Por eso no es fácil que alguien diga, le presente una alternativa de hacer un trabajo espiritual
Diga, no, no tengo tiempo para mañana, dentro de un mes, déjeme pensarlo, y ahí se queda, ¿no? No hay que echarle la culpa a esa persona, simplemente que está tan acostumbrada a vivir en una oscuridad que prefiere estar allí, sufriendo, sí, paradójicamente, ¿no? Pero le cuesta tratar de conectarse a una energía creadora o divina y la tiene adentro y que le va a generar en el futuro posibilidades de una paz y una armonía que le van a aliviar todas esas experiencias que tiene de la vida y que le van a dar seguramente una solución real al manejo de las emociones, al manejo de las ideas, a tener buenos sentimientos, ¿sí? A tener buenos pensamientos. Le van a ayudar notablemente a que su vida se encaje en una mejor relación con todos los aspectos. Eso es hermosísimo, pero es tan difícil, tan difícil, tan difícil, porque llevamos viviendo de otra manera muchos milenios. Y entonces el que nace, la primera información que recibe es el pasado, de dolor y se identifica con todo eso. Y ahí nosotros decimos, cada uno de nosotros cuando empezamos a hacer un trabajo espiritual, lo que tenemos que trabajar es con nuestra personalidad adquirida. O sea, con todo lo que la condición externa nos ha ido enseñando, lo que nosotros hemos ido aprendiendo y muchas veces no son las mejores cosas. Por eso no hay relaciones buenas de pareja, por eso a veces con los hijos es un desastre, por eso con los amigos de la calle tenemos muchos conflictos, por eso hay tantas guerras y hay tantos conflictos en la humanidad, por todo eso. Que cada ser humano tiene culpa, no, yo diría, cada ser humano recibió una información totalmente tergiversada de la verdadera esencia, de la realidad. Y eso es lo que ha hecho que construya su propia vida. O sea, algunos tuvieron la fortuna, otros no, de tener medianamente una buena información y una buena educación. Otros ha sido terrible. Entonces ahí ya aparecen las grandes psicopatías y aparecen los grandes problemas de la humanidad. Producto de todo un campo totalmente alejado de lo espiritual. Entonces, mírese que todo esto que estamos hablando, lo que nos está mostrando es que realmente somos seres espirituales con una misión de vivir y construir una mejor experiencia para la humanidad. Por supuesto, hay que aprovechar muy bien el libre albedrío. No es que el libre albedrío me dice en este momentico, pensá mal o pensá bien. Entonces yo es lo que tengo que saber elegir. Si estoy haciendo un trabajo espiritual permanente, posiblemente elijo el bien. Si estoy identificado con el dinero, con la posesión, con muchas cosas, seguramente voy a elegir es el dolor. Ese, mírense ustedes que todo eso es una situación muy, muy, muy triste. Por ahí recuerdo que hay una enseñanza nuestra de Kant que plantea que ese libre albedrío se incrusta en el ser humano, en esa naturaleza física, como una facultad que es para todos igual, pero que ese libre albedrío, lo más hermoso es aprender a trabajarlo en el sentido de que se oriente hacia un ser espiritual. Tiene que hay que aprender, porque a veces ni somos conscientes que tenemos libre albedrío. Pero ese libre albedrío lo que está es mostrándonos que yo puedo expresar a través de mi conducta la claridad en las obras o no, las obras que estoy realizando diariamente. Por eso es tan importante que uno se conecte con un día especial, con un día que tenga un sentido, que tenga un propósito, que tenga meditación, que tenga oración, que tenga cosas distintas. ¿Y quién es el que le tiene que sacar el tiempo? Soy yo, porque yo soy el que tengo el libre albedrío. Dispongo de tantas horas. Bueno, voy a ver cómo lo organizo de tal manera de que pueda utilizar el tiempo en esas tareas. Y eso es darle una condición espiritual al ser, y eso es conectarse con la chispa divina que está en nuestro corazón. Esa es la parte del espíritu. Es una parte supremamente olvidada. Es que es una imagen de lo divino. Nosotros fuimos creados por una chispa divina, somos imagen. Pero como lo hemos olvidado, por supuesto, nos hemos alejado de las posibilidades de un desenvolvimiento espiritual y nos hemos unido más bien a una vida sin sentido,
a una vida sin esfuerzo, a una vida donde de pronto el colectivo poco cuenta para mí. ¿Sí? Cuenta muchas cosas personales, sí, pero ¿y a dónde están los demás? Es un olvido. Por eso quien emprende una vida espiritual lo que hace es recordar, básicamente, que es un ser espiritual y por ahí se enfoca, por ahí empieza. Por ahí le empieza a dar a su vida una condición espiritual. Entonces, ir más allá de lo puramente material y físico para poderle encontrar un sentido profundo a esta existencia. Y eso es hermoso porque la dimensión que vamos a encontrar es maravillosa, porque va a llegar a su autoconocimiento, va a llegar a la ampliación de su conciencia, va a conectarse con algo mayor que sí mismo, etcétera. Seguramente van a empezar a aparecer respuestas a esas grandes preguntas que a veces nos hacemos y es, bueno, pero yo qué vine a hacer a este mundo, quién soy, por qué estoy ahí en este momento viviendo esta experiencia, cuál es la misión que tengo. Es tantas preguntas que uno se hace. Y quizá lo más hermoso que yo digo en el fondo es que voy a salir de una vida tan aislada, tan egoísta, tan de incapacidad, hacia una vida que me va a conectar con los demás, que me va a conectar con la naturaleza, que me va a conectar a esa fuerza superior, que puede ser Dios, el universo, lo que ustedes deseen. O sea, que le va a dar un verdadero sentido a todo lo que hago. Por eso al final decimos, quien emprende la vida espiritual se va a convertir en un ser más amoroso, más comprensivo, más simpático, más agradecido y con más paz interior. Vamos a elegir el ejercicio de la semana. Creo que usted lo ha dicho, darle condición. Entonces pienso que en nuestra vida cotidiana empezar a ver las cosas desde esa condición, pienso que sería un paso importante. O sea, todos los días mirarnos más como seres espirituales que como seres humanos. Desde que uno se levanta y por lo menos puede decir, yo soy un ser espiritual. Salgo a la calle, soy un ser espiritual. Y estoy conectado con unos amigos, soy un ser espiritual. Estoy recordando de que esa palabra ser espiritual me une al amor, me une al anhelo de dar lo mejor de mí. Entonces eso me conecta con experiencias diferentes. Y el que está a mi lado es un ser espiritual.